diferido, un saludo para todos los hermanos que están viendo en diferido en los 4 canales de YouTube, donde está Enseñanza Bíblica Absoluta, uno de los canales, Enseñanza Bíblica Verdadera, el otro canal, Henry Gutiérrez, y el otro canal, Pastor Henry Gutiérrez. Para todos un saludo. Bueno, muy importante esto que yo les quiero aclarar, porque esto es un poquito difícil, la elección, ¿ya? Jesucristo dice, y de predicar el evangelio a toda criatura. Amén. ¿Ya? A toda criatura. Pero inmediatamente aparece la elección. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Lo elige para ser salvo. Y el que no creyere será ¿qué? Condenado. Lo elige para ser condenado. Pero el talón, el botón que hace esa elección es la obediencia. Recibirle. Si obedece, lo elige. Pero si no obedece, ¿cómo lo va a elegir? ¿Sí? ¿Me comprenden? Entonces, esta es la parte que eso funciona en todo, hasta en las empresas en nivel relativo. Si usted tiene un empleado, hermano Manuel o hermano Noé, y el empleado no le obedece, ¿usted lo elige o ya que? Y no está haciendo excepción de persona, es elección, nada más. Usted le dio la misma oportunidad. Entonces, para predicar el evangelio nosotros no hacemos ¿qué? Acepción de personas. Pero la elección nace cuando la persona obedece o no obedece. Amén. Pero como en Dios no hay tiempo, o sea, hay una manera de tiempo, pero no es el tiempo que nosotros conocemos acá. Hay una manera de espacio, pero no es el espacio que conocemos acá. Es la única manera que yo puedo explicar eso. Y ya hay materia, vamos a decirlo así, pero que no es como la materia de acá. Entonces, en esa presciencia, no presencia, presciencia, o sea, previo conocimiento, entonces Dios, allá como no hay tiempo, llega y mira a Jacob y dice, Jacob va a obedecer. Lo elijo. Yo lo elijo. No haber hecho bien ni mal, pero yo lo elijo a él. Porque el mayor que servirá al menor. El mayor servirá al menor. Y aquí es donde viene el problema de lo que hay ahorita. Porque tanto Esaú como Jacob tienen el mismo ¿qué? El mismo padre, Abraham, de diferente mujer, pero el mismo padre. Y ahorita están ¿en qué? En guerra. Y ahí lo dice lo que leyó el hermano, que había un conflicto. En el mismo vientre luchaban entre los dos, eran 2 naciones, y ya venían con ese gen así, peleaban los dos. Y ahora todas las sentencias ahí están peleando. Porque Esaú es toda esta parte de los árabes, porque se fue al desierto. Y Israel es la parte de Jacob, los 12 descendientes de Jacob. Entonces, esta parte, yo lo que quiero es que ustedes entiendan, ya me comprendieron. Para predicar el evangelio y para todo, nosotros no hacemos ¿qué? Acepción de personas. Y a veces ese es el talón de Aquiles de muchos cristianos. Un pastor, le dijeron, queremos que usted vaya a ser pastor en esta iglesia. Entonces digo, ok, yo voy para allá. Entonces le dijo el que lo iba a presentar, dijo, pastor, y entonces que, bueno, yo tengo un plan, pero no se lo diga a nadie. Entonces comentaron ellos, yo, ok. Entonces llegó ese día a la escuela dominical que viene un nuevo pastor. Y entraban, y apareció, a veces aparecían indigentes a la entrada, así. Y los hermanos, no, quítese de acá, sálgase de acá. Y entonces había ahí un indigente nuevo. Y yo, no, aquí quítese de acá. No, pero yo quiero entrar a la iglesia. Y nadie lo saludaba a nadie, antes lo despreciaban, nadie lo saludó. Entonces él entró y se sentó al lado de una hermana o de un hermano. Y entonces cuando entró, no, te quítese de acá. Bueno, pasó todo eso y entonces él se hizo por allá atrás y mirando la iglesia así. Cuando el otro, y bueno, vamos a presentar al pastor. Y era el hermano que se había hecho indigente para conocer a los hermanos. Y entonces pasa el hombre y dice, bueno, yo quiero saludarlos a todos y quiero decirles que he conocido una iglesia que no tiene ¿qué? Amor. Entonces aquí nace algo más. No solamente el conocimiento, sino que hay un amor. Cuando nosotros tenemos el amor de Dios, porque el amor de Dios es precisamente, mire lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera, ¿qué? ¿Amó Dios a quién? Porque de tal manera Dios amó al mundo, o a todo el mundo. No, si lo puede leer, hermano, Juan 3:16, si dice al mundo o a todo el mundo. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo, ¿ya? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué?
vida eterna. Ahí no hay acepción de personas, a todo el mundo. O sea, amó al mundo entero, ¿ya? Entonces, Cristo comienza su predicación de esa manera. Él encuentra y le predica a todo el mundo, ¿ya? Pero cuando viene a hacer la elección, elige a los que, ¿qué? Creen. A los que obedecen, a los que obedecen, ¿ya? Y ahí no hay acepción de personas. Escúcheme bien, ahí hay elección. Parece que hubiera acepción de personas, pero no hay acepción. Por eso dice Santiago, si ustedes hacen acepción, habéis que pecado. Entonces, esto es lo que yo les quiero explicar. Esto es bien importante porque este es uno de los puntos para nosotros estar en el grupo de ¿qué? De los escogidos. La hermana Luzmila va y llega a la clínica allí y se reúne con sus amigas, vamos a decirlo así. Y entonces mira que alguien viene y le dice, imagínese esto y esto y esto y esto y esto. Y la vecina o la amiga le dice, trate de evitar a esa persona. ¿Sí? Pues eso puede suceder. Y entonces la hermana se queda pensando, si yo la evito, ¿estoy haciendo qué? Acepción de personas. Entonces, aquí es donde viene. Pero yo tengo que predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura sin hacer acepción de personas. ¿Ya? Si la persona obedece o no obedece, ahí entra la elección. Por eso a los que van a estar en el arrebatamiento, por eso hay una palabra que dice los escogidos y al mismo tiempo que los elegidos. Ahí está la elección, elegidos. ¿Pero por qué elegidos? Porque obedecieron o desobedecieron. Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. Entonces, para los hermanos que están en YouTube, tengo que hacer un recorderis para ellos. Y de paso, pues, así nosotros vamos a hacer algo de menos, ¿ya? ¿Cuál es el cuidado que tenemos en el trato con los demás? No hacer acepción de personas. Amén. Pase lo que pase, hermana Sandra. En el trato con los demás, yo no hago acepción de personas. Yo recuerdo que yo desde pequeño tenía algo. Llegaban en Colombia, hay muchos grupos indígenas. No sé si ustedes se dieron cuenta que salían a veces los indígenas a las ciudades. Y entonces, esos eran mis amigos. Pero había otra persona que me decía, aléjate. Y usaba un término bastante despectivo, ¿ya? No te metas con los irracionales. Y entonces esa palabra es ya hacer acepción de ¿qué? De personas. Pero para mí era algo muy bonito estar con ellos. Y yo, oye, ¿cómo se dice agua en inglés? Buenos días. Y yo era así, tendría yo 7 años. Y es muy bonito que nosotros entendamos esta parte, porque ahí, si nosotros no hacemos acepción de personas, estamos obedeciendo al amor de Dios. Y Dios es el que va a elegirnos por la obediencia que tengamos nosotros en esta práctica. Ahora, ¿en qué consiste hacer acepción de personas? Cuando yo hago acepción de personas, en nosotros se nos presenta algo. Y es que nosotros juzgamos según ¿qué? La apariencia. ¿Ya? Y eso se ha llevado cantidad de casos y cantidad de problemas. Ha surgido por esa clase de juicio. Alguien le ofrece, invita a unas personas que vayan a un restaurante porque va a hacer una entrevista para un trabajo de gerencia. Y entonces dice, llegue a tal lugar que es la gerencia de tal restaurante, cadena de restaurantes. Y espéreme ahí que yo llego y eso. Entonces alguien llega muy humilde y se sienta. Y le dice la muchacha que está aspirando a eso, señor, usted no tiene aquí por qué sentarse. Quítese de acá que yo estoy esperando a alguien muy importante. Y yo, no, pero yo no me... ¿Cómo así que yo...? No es que yo estoy esperando y usted quítese de acá y yo no sé qué. En eso llega el que conoce al jefe y le dice, jefe, ¿quiere que le traiga, aquí le traigo su botella de agua? Entonces la muchacha se sorprende porque está despreciando a alguien. Y entonces el patrón le dice, mire señorita, ya el puesto que íbamos a dar de gerencia, pues ya está ocupado, le agradezco que usted haya venido. Ay, disculpe que yo no sabía que era usted. Entonces ahí ella estaba juzgando según qué, la apariencia, ¿ya? Porque podía decir, puede ser, bueno, buenas tardes señor, oh, bueno, sí, si quiere siéntese, pero yo estoy esperando a alguien que me viera a entrevistar, pero no hay problema, ¿ya? Entonces se le nota que tiene que empatía.
Entonces lo mismo pasa. ¿En qué consiste hacer acepción de personas cuando nosotros juzgamos según qué? Las apariencias. Y Jesucristo dice en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino con qué, juzgar con el justo juicio. ¿Cómo aplico conmigo mismo el justo juicio? Ese justo juicio, ¿cómo aplico conmigo? Haciéndome obediente a las palabras de Cristo. Amén. El que quiera ser el grande, hágase el servidor, el servidor de todos. Amén. Y el que quiera ser el primero, hágase ¿qué? El siervo de todos. Entonces yo obedezco eso y yo hago ese juicio conmigo mismo, ¿ya? El juicio que no es según la apariencia. Amén. Entonces, según la apariencia, yo no me voy a sentar en la primera fila. Aunque yo esté ahorita yo me bajé del carro y habían dos señoras ahí y me dice, usted luce muy elegante para estar en ese carro. Entonces, ¿yo qué podía decirle? Entonces, ¿qué puede decir? No, pues sí, pero ahí estamos. De sonreír, ahí estamos, sí. El hombre estaba juzgando de acuerdo a que, no, usted parece, el carro no le cuadra a este señor, por ningún lado le cuadra, pero bueno, entonces la gente juzga de esa manera, ¿sí me entiende? Entonces, uno, a ver, usted pues, el hermano Henry se sintió mal, no, para mí, normal, porque el carro me lleva donde sea, como así sea un lado, y me lleva al mismo lugar, ya, pero la gente sí mira eso. Y una vez yo fui a un asunto que me sacaran sangre, me hicieran todos esos exámenes, y entonces la enfermera me dice, qué bueno señor que usted es tan nítido, tan limpio y todo eso, pero aquí llegan unos que salen del trabajo. Entonces yo le dije, mira, yo te voy a dar un consejo. Yo me he visto así porque es que la gente juzga por la apariencia, pero yo no juzgo por la apariencia porque tengo un previo conocimiento. Y yo le voy a dar un consejo, no lo juzgue por la manera en que esté vestido, porque es que esa persona que de pronto viene así, viene del trabajo y no le queda otro tiempo de ir hasta la casa porque ya aquí cierran y todo, pero usted no juzgue a nadie por la apariencia. Ya, entonces, traté de enseñarle esto porque cuando yo juzgo por la apariencia, ¿hago qué, hermana Sandra? Acepción de personas. Y si yo obedezco a Dios y me hago en el último lugar, entonces yo me humillo y entonces yo estoy haciendo ¿qué? Estoy haciendo el justo juicio conmigo mismo y humillándome para que Él me exalte cuando sea que tiempo. Entonces ahora, ¿cómo aplico conmigo mismo el justo juicio? Bueno, ya lo dijimos, somos invitados a unas bodas, entonces nos vamos a aparecer allá en primer lugar, nos quedamos, y si alguien nos venga, acá se acabó, que está bien. Ahora, ¿cómo aplico conmigo mismo el justo juicio? En el primer grado, predicando el Evangelio, primer grado. Yo voy a predicar el Evangelio y llegamos con la hermana Luzmila y la hermana Sandra, llegamos a Irán. ¿Ya? Y entonces la hermana Sandra me dice, hermano Henry, pero acá el que predica el Evangelio lo matan de una. Sí, es verdad. Pero no podemos hacer ¿qué? Acepción de personas. Entonces yo ahí tengo que usar sabiduría. Entonces, yo tengo que mirar la persona. Y veo un ateo. ¿El ateo qué puerta abierta tiene? La de la ciencia. Porque es solamente ciencia. Entonces yo me meto por esa puerta. Y la fe la tiene ¿qué? Cerrada. Él no cree en nada. Pues yo le decía el martes a la hermana Kaylin, la hermana Kaylin nunca vio el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nunca vio esto, el milagro. ¿Se acuerda que le decía el milagro de que convirtió el agua en vino? Nunca miró eso, pero ella lo cree. Eso es por fe. Amén. Y alguien puede decir, bueno, y el hermano Henry, ¿cómo recuerda que yo le dije eso allá el martes? Yo le voy a decir algo. Cuando usted comprende algo, usted no necesita memorizar. Recuerde eso. A mí me entregan un libro así de grueso de la máquina. ¿Cuál máquina usted puede allá arreglarla en el trabajo así que se da cuenta que todo, ¿ya? Sin manual ni nada. Vamos a decir La de la Margarita. La de la Margarita, bueno, sin manual ni nada. Entonces, pero a mí me pueden entregar el manual así de grande de esa máquina para arreglar y yo quedo loco. Entonces, entre él y yo, la diferencia es que él ya comprende todo y yo no comprendo. Entonces a mí me queda muy difícil. Y lo mismo pasa con las escrituras. Cuando usted las comprende, le queda muy fácil. Amén. Por eso yo le estoy dando esta enseñanza bíblica
de que ustedes entiendan de que en la Biblia hay dos justicias. La del Antiguo Testamento, que es para controlar al hombre de pecado, ¿ya? Y lo castigan y le hacen el juicio, el veredicto, la sentencia y lo condenan a muerte. En ese no hay misericordia. Acá, en la ley del Antiguo Testamento, como nación, no hay misericordia. Pero en el Evangelio, cuando viene Cristo a predicar, en el otro, claro, del otro llega, mira, ¿y usted qué? Usted hizo lo malo, usted lo paga. Lo paga. Pero en nosotros vamos un grado más de sabiduría. Nosotros ya no analizamos a la persona por el pecado que hace, sino que nosotros vamos con otra justicia, que es Jesucristo ha venido y salvar lo que se había perdido. Entonces ya hay un análisis previo, que esa persona está haciendo ese pecado porque el diablo ha colocado en su cerebro un pensamiento o un software que lo lleva a hacer ese mal. Entonces yo tengo que predicarle la verdad absoluta de Cristo para que ese pensamiento salga de él y quede ¿qué? Libre. Entonces yo ya tengo que analizar que hay uno que lo está llevando a hacer eso. Pero como comete ese pecado, pues también es culpable por hacerlo. Pero tiene la opción de que yo le pueda predicar el evangelio para hacerlo libre, porque el diablo fue que engañó toda la raza humana. Por eso es que Jesucristo ha venido a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Y si se había perdido era porque estaba primero ¿qué? Bien. Yo tengo este celular y se me pierde, es porque yo antes lo tenía. Entonces toda la creación de Dios estaba feliz en el huerto, en el paraíso, en el tercer cielo. Bien. Estaba feliz la generación, pero vino Satanás y se la llevó. Entonces Dios dijo, no, yo tengo que ir a buscar y salvar mi creación. Y entonces por eso nace la palabra, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar, a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Entonces ahí viene la otra justicia que es aplicable también, porque es con misericordia y ¿qué? Y con compasión para rescatar lo que se había ¿qué? Perdido de esa posición. Ok, ¿hasta ahí todo entendido? Amén. Ahora, ¿cómo es el derecho que Dios tiene de elegir a alguien de acuerdo con su propósito? Oye, se me fue el tiempo. Entonces, aquí es muy importante que Dios tiene un derecho con su propósito. Entonces, ese propósito, Dios, como no existe el tiempo, ni existe todo, entonces Él ya sabe, Él dice, bueno, tiene la tendencia que desde que nace va a estar como obedeciendo, pero lo veo yo que va a estar como desobedeciendo. Entonces, Dios no hace acepción de personas. A uno lo ama y al otro lo aborrece, pero al uno lo ama y al otro lo aborrece por elección. Y esa elección consiste en el que uno obedece y el del otro ¿qué? No obedece. Por eso no hay acepción de personas. Vuelvo y explico. Jesucristo a Esaú lo aborrece, Dios lo aborrece. Y a Jacob lo ama. Desde antes que nacieran, ninguno había hecho lo bueno ni lo malo. Pero por la presciencia de Dios, o sea, el previo conocimiento, él ya sabía que Esaú iba a hacer todo lo contrario, no iba a obedecer, y Jacob iba a obedecer. Entonces, por eso ya no viene la acepción, sino que la obediencia hace que elige. Ya Dios elige, me obedece, venga para acá, no me obedece, no. Por eso es que Jesucristo, cuando Él venga del reinado milenial, hermano Noé, cuando Él venga del reinado milenial, Él va a decir lo siguiente: aparta a los cabritos ¿de qué? De las ovejas. A los de la derecha le dice, venid benditos de mi Padre, de dar el reino de Dios preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a los de la izquierda, ¿qué les dice? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí usted ve como si hubiera una, ¿qué? Acepción de personas, a para acá y para allá. No, es una elección en base de la obediencia. Las ovejas obedecen, pero los otros no obedecieron. Amén. Entonces, todo eso es importante, que si usted y yo aspiramos a estar en el arrebatamiento, tengamos claro esto, ¿ya? Amén. Entonces, bueno, ya hemos leído todo eso, ya vamos a mirar ahora por qué es importante la obediencia. Vamos a mirar eso, el propósito de la obediencia, ¿ya? Vamos al primero de Samuel 15:22, ¿ya? Dios le dice a Saúl, a través de Samuel, le dice, óyeme, usted no sabe qué más importante obedecer que los sacrificios. Puede leerlo, hermano Manuel. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mire, esto es bien importante. El obedecer es mejor que ¿qué? Que los sacrificios. Amén. Y nosotros hay un salmo que dice, ofrezcamos sacrificios de alabanza.
¿ya? Y que un sacrificio vivo, nosotros, ¿ya? Y estamos nosotros en el culto. Y de pronto entra una persona que no está invitada. Y el hermano Ujier que está al frente lo mira y dice, este no puede estar acá. Y entonces le dice, por favor, ¿se puede retirar, señor? No, pero yo quiero oír la palabra de Dios. Mire, yo le voy a decir algo. A mí me pasó esto muchos años atrás. Yo estoy dando la escuela dominical, estoy dándole clase a los niños, bueno, eran como de 13 a 15 años. Y en eso llega el hermano Vicente y me dice, hermano Henry, hay un señor que quiere que oremos por él. ¿Por qué usted no me acompaña? Dije, bueno, estoy aquí en la clase, dame 5 minutos y ya voy para allá. Que me espera allá. Ok. Entonces yo llego y salgo, y cuando yo miro al señor que tengo que orar, es un señor de estos que andan como indigentes, pero el cabello era apelmazado de lo sucio. La camisa era blanca y estaba negra. Y claro, yo voy a orar y me voy a arrimar, el olor no se aguantaba. Entonces yo como a 1 metro, y el hermano dice, bueno, el hermano Henry va a orar y yo voy a orar por ti, arrodíllate. Y se arrodilla el hombre. ¿Ya? Y estaba dentro de la iglesia. Y entonces, hermano Henry, entonces oramos, sí oramos, yo oré por él. Y dije, señora, ¿qué está? Pero yo lo miraba y dígame cómo estaría mi fe. Yo lo miraba y es como difícil que este hombre cambie porque lo miraba loco. Pero yo dije, Señor, en tus manos, y oré por él y se fue. A los 8 días, hermana Sandra, me dice el hermano Vicente, el mismo, me dice, te presento a este amigo. Yo, ok, me da mucho gusto, señor. Y esto. Digo, ¿usted lo conoce? Yo no lo conozco. No que usted lo conoce. Y usted, no, yo no. Esta es la primera vez que yo lo veo a usted. Digo, no, hermano, usted me conoce a mí. Me habla el hombre. Con una chaqueta de cuero, ojos azules, bien... Digo, usted hace 8 días que oró por mí. Y yo, todo un cristiano, el hermano Henry Gutiérrez, y yo, ¿pero cómo así? Asombrado. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Pero si yo hubiera hecho acepción de personas, esa alma se podría ver ¿qué? Yo no puedo hacer acepción de personas por la apariencia. Por eso es que Cristo dice en Juan 7:24, anótenlo, los que están en las redes sociales, los que están en YouTube, anoten Juan 7:24, que Cristo dijo, no juzguen según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Entonces, eso pasó. Ahora, vamos a mirar que ya dice que es mejor la obediencia que ¿qué? Que todos los sacrificios que usted vaya a hacer en el tabernáculo. Gracias a Dios que ya no hacemos los sacrificios, pero usted puede estar haciendo sacrificios de alabanza en la iglesia, tocando, y de pronto entra alguien así. No haga acepción de personas. Vamos a orar por él. ¿Por qué obedecer es mejor que los sacrificios? Miqueas 6:8. Porque dice, ¿qué pide de ti, oh Dios? Esto es lo que Dios te ha declarado, hombre. ¿Qué es lo que tú debes hacer? Hacer justicia, juicio, hacer justicia, misericordia y fe. Vamos a mirar ahí, ¿qué nos dice? ¿Cuál es? Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, la justicia que es mayor que los escribas y fariseos no hace acepción de ¿qué? Personas. De personas. Ya usted ya sabe que yo no puedo hacer acepción de personas y tengo que predicar el evangelio. Que Dios elige ¿a quién? Al que obedece. Amén. Dios te va a elegir a ti, hermana Sandra, hermana Ludmila, porque usted obedece a estas enseñanzas desde el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo. Entonces Dios te elige porque obedeces, ¿ya? Pero el que no obedece, Dios lo hace a un lado, pero no porque está haciendo acepción de personas. Esto ya es por elección, ya no es por acepción de personas, porque la acepción se hace de acuerdo a ¿qué? Al juicio, que es según las apariencias, y la elección se hace en el justo juicio, que es por obediencia. Ok. ¿Cómo yo llego a obedecer sin los sacrificios del tabernáculo? Mateo 23:23, puede leerlo, hermano. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Pero ahí vuelve y le recalca a los escribas y fariseos, mire, ustedes son muy buenos haciendo todos esos ritos del templo, pero buenísimos, pero es que ustedes se quedan apenas con el olor, pero no se comen la verdad del pan de vida. Ustedes olvidan lo más importante, que es la justicia,
¿qué más? La misericordia. La misericordia y ¿qué? La fe. Y la fe. Entonces aquí aparece una justicia con misericordia y fe. Pero ¿por qué aparece la fe? Romanos 1:17, porque con la fe yo saco a relucir ¿qué? Revelo la justicia que está en el Evangelio, con la fe. Por eso usted, cuando usted ve el sacrificio de Cristo, lo lee en la Biblia, ¿sí? Y usted cree en eso, usted salta a relucir ¿qué? Esa justicia que te va a redimir a ti, que te va a redimir, que Él llevó todos sus pecados, ¿ya? Él fue entregado, ¿por qué? Por nuestros pecados. Y fue resucitado ¿para qué, hermana Sandra, hermana Kelly? ¿Para qué fue resucitado Él? Justificación. ¿Cómo? Justificación. Muy bien, para justificación. ¿Eso es donde está? Romanos 4:5. Él fue entregado, ¿por qué? Por todas nuestras transgresiones. Y resucitó para nuestra justificación. ¿Te acuerdas que yo ponía el ejemplo del hombre ese que lo sentenciaron a muerte y lo electrocutaron y volvió a vivir? Y entonces en la corte que no hay que matar. No, ¿cómo pueden matar 2 veces a una persona? Él ya pagó, él ya está. Entonces Cristo resucitó y nos dio vida a nosotros, que una vida nueva en Cristo. Por eso ya nosotros no tenemos que pagarla, pues ya Él pagó por eso. Entonces, ¿sí? ¿Cómo dice Romanos 4:5? Más al que no obra, sino... Ah, no, entonces es 1 Corintios. Es, O 4:25, perdón, Romanos 4:25. 4:25. Es este... ¿El cual fue entregado? Sí, ese. sí, sí. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Si Él no hubiera resucitado, nosotros no seríamos justos. No hubiéramos sido justificados. 4:25. Entonces, pero como Él resucitó, nosotros tenemos nueva vida en Cristo. Ahora, ¿cómo el justo vivirá por fe? Santiago 2:13. ¿Cómo el justo vivirá por fe, que revela la justicia que tiene misericordia? Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, porque juicio se hará sin misericordia con aquel que no tenga ¿qué? Misericordia. Pero esta misericordia solamente existe en la justicia que se revela del Evangelio. ¿Por qué? Por fe. Yo sé que para algunos esto de hermanos Enrique es lo que está predicando, pero yo les voy a decir, yo los invito, miren todos los videos, porque a veces hay videos que yo doy una enseñanza que usted va a entender esta enseñanza con el video anterior, porque si no oye el video anterior le va a quedar un poco difícil, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que entender todo esto. Ahora, nosotros, ¿qué dificultad podemos llegar a tener al hacer esta justicia mayor que la de que la justicia de los escribas y fariseos? ¿Qué dificultad podemos llegar a tener? Mateo 13:24-30. Mire la dificultad que nos presenta. Hermana Sandra va, vamos a decir, a un lugar y nos reunimos, como el hermano Noé que estuvo hace un lugar en la iglesia el domingo, ¿ya? Y nos reunimos, sí, no pasa nada. Pero ¿cuál dificultad se nos presenta a nosotros al practicar esta justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos? Mire lo que dice la Biblia. Mateo 13:24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Ahí está. Y sí, el otro que dice, el siguiente versículo de ahí. El no, 5:20 creo que es el que usted quería que yo leyera. Sí, esa es la justicia es mayor que los escribas y fariseos. Continúa entonces con él. Ahora lea vamos a esperar cuándo es que se arranca esa cizaña, el siguiente versículo. Dejan crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. A la siega. Y entonces, ¿quiénes son los que van a arrancar esa cizaña? Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces aquí tenemos, ¿cuál es el problema que se me presenta a mí cuando yo voy a hacer misericordia con una persona? Entonces yo tengo la justicia que es con misericordia, la que se revela en el Evangelio. ¿Por qué? Por fe. La que Jesucristo le dijo en Mateo
en Mateo 23, 23, creo que fue, que leímos. Sí. Mateo 23, 23, ¿dónde está? Mateo 23. 23, sí. Sí, Mateo 23, 23, que él le dice, ustedes están por encimita, pero dejan lo más importante de la ley, que es justicia, misericordia y fe. Amén. ¿Ya? ¿Por qué Cristo les dijo eso? Porque ya les había dicho a los apóstoles, si usted tiene una justicia y no es mayor que la de los escribas y fariseos, usted no va a entrar en el reino de ¿qué? De los cielos. Y el reino de los cielos es allá, arriba, de donde fue echado Satanás. Porque el reino de Dios entre nosotros está, eso Amén. lo dice Cristo, ¿ya? Amén. Entonces aquí es donde tenemos nosotros que tener ese cuidado de que cuando yo voy, usted llega a la iglesia, ¿sí? Y de pronto se acerca un hermano. Dice, bueno, cuando yo llegué a predicar en una iglesia, alguien me dijo, hermano, es que usted tiene que decirles la verdad a los hermanos. Y yo, ¿y cuál verdad es que usted quiere que yo le diga? Pues que eso que está haciendo, eso está mal y que yo no sé qué, y eso y lo otro. Dije, no, yo le voy a decir es la verdad de Cristo. ¿Sí me entiende? Porque es que nosotros no podemos, la Biblia dice claro en Mateo 7, no juzguéis para que no seas ¿qué? Juzgados. Entonces les voy a decir dónde está la sabiduría. Siempre ponía este ejemplo. Llega un muchacho de jugar fútbol y llega vuelto nada, lleno de muñiga, de vaca y de todo eso, y uno comienza a decirle, ¿sí ves cómo está? Todo cochino, mira cómo está la pantalón, mira cómo está la camiseta, luego cómo está. Ese es el juzgar según qué, la apariencia. ¿Usted le está ayudando en algo? ¿Le está quedando limpio? Nada. Por eso es que yo no puedo juzgar, porque no ayudo en nada a la persona. Pero entonces yo voy y le predico la enseñanza con espíritu de sabiduría y ¿qué? Y revelación. Entonces yo voy y le predico a él. Entonces ya dice que le dice a la mujer samaritana, le dice el Señor Jesucristo, le dice de esta manera, el que bebe esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe el agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, y antes de su interior correrán ríos de agua, ¿qué? Viva. ¿Ya? Y entonces lo mismo pasa. Yo a ese muchacho no lo juzgo, pero saco la manguera y le echo agua. ¿Sí me entiende? Que es diferente. Ya no le estoy diciendo, ¿cómo te da para...? No, sino antes lo estoy ya, ¿qué? Limpiando. Y Jesucristo dijo, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? La palabra. Entonces yo tengo que darles la palabra para limpiar a esa persona. Amén. Pero de pronto en la iglesia aparece el hermano que no quiere dar la palabra para limpiar a la persona y entonces aparece juzgándolo y condenándolo y de pronto hasta botándolo de la iglesia. Y ahí es donde aparecen las cizañas. Entonces yo voy a decir, no, pero hermano Manuel, saquemos a este hermano también. No, porque caemos en el mismo error. Amén. Entonces ahí es donde me toca yo obedecer a Cristo para yo estar entre los elegidos y decirle, hermano Manuel, Jesucristo nos dijo que tranquilo, que no arranquemos nada, porque de pronto podemos arrancar el trigo, que esperemos al momento de la siega y entonces va a suceder. Entonces, ¿cuál es el momento de la siega? Mateo 13, 38 al 42. Mire lo bonito. Yo no tengo que meterme ahí. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Siga leyendo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, Los justos resplandecerán como el sol. mire, yo le voy a decir, aquí hay algo, hermana Luzmila y hermana Sandra y hermana Kelly, todos los que estamos acá. El campo es ¿qué? El mundo. La buena semilla son los hijos de ¿qué? Del reino. O sea, los que hacen el justo juicio, que no se basa ¿qué? En las apariencias, sino que tienen misericordia con sus hermanos. Y las cizañas son los hijos, ahí lo dice clarito, del malo. El enemigo que la sembró, ¿quién es? El diablo. Porque quita la esencia de la justicia que se revela en el Evangelio, impone la otra que no es aplicable en ese caso, que es aplicable en el Antiguo Testamento y es aplicable en las cortes para condenar al impío. Pero ya nosotros tenemos que venir a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Entonces, la siega es el fin del siglo y los segadores son ¿qué? Los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, aparece la cizaña y sí o no, hermano Noé. Pero ¿cuál es la cizaña? Mire,
y se quema en el fuego, así será el del fin del siglo. Vamos a mirar la cizaña. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de ¿qué? Tropiezo. Mire, hermanos, de tropiezo. Mire, y aparece que los que sirven de tropiezo son ¿qué? Cizaña. Yo no le puedo servir de tropiezo a un hermano. ¿Cómo yo llego a hacer tropiezo a un hermano? Cuando un hermano de pronto dice, voy a poner un ejemplo, se toma una cerveza. Y entonces le digo, no, usted se condenó ya. Salgo de acá de esta iglesia, no lo quiero ver más. En ese momento yo estoy cometiendo un grave delito delante de Dios. Y estoy siendo un tropiezo para ese hermano. Lo que yo tengo para ese hermano, para quitarle eso, es que, ¿con qué va a ser limpio, hermano Noé? Con la palabra. Por eso hay un salmo que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar qué? Ahí está, con guardar su palabra. Es que todo coordina en la Biblia, hermano Manuel. Todo, no hay nada, no hay. Si alguien me pregunta a mí, ¿hay alguna tuerca suelta en la Biblia? No, señor, ninguna. Que no la hayamos entendido. Que no la hayamos entendido, está suelta, pero si la entendemos no hay ninguna suelta. Entonces, hermanos que están conectados y que van a ver en diferido, yo les encargo. Es necesario que este video lo vean varias veces porque a ver, no es fácil entender estas cosas a veces, porque esto no está como a la luz pública en las iglesias. Entonces esta es la parte que dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen ¿qué? Iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. ¿Por qué en el horno de fuego? Porque es trigo o es cizaña. Cizaña. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y hermanos, para hacer ya nuestra oración final, mire lo que dice el 43. Usted y yo nos tenemos que edificar con el 43. Entonces los justos, ¿por qué los justos? Porque hacen ¿qué? El justo juicio. El que no se basa en las apariencias y que es la justicia mayor que esa. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. ¿Cuántos quieren hoy que Dios haga esta sabiduría y nos la coloque en nuestra mente y que nosotros, por donde vayamos, obremos de esta manera? Yo creo que todos, ¿cierto, amén, hermano amén. Noé? Vamos a hacer la oración. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, me gozo en esas palabras que tú dijiste. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Señor, enséñanos cada día que nazca en nuestro corazón esta obediencia completa al 100%, que obedezcamos tu palabra para que tú nos eliges a nosotros por elección, por eso, por obedecer, Señor. Padre Celestial, presento a todos los hermanos en el mundo entero y espero, Señor, que en este momento el que está escuchando esta enseñanza bíblica, Señor, yo quedo totalmente convencido del que empezó la obra en este hermano ha sido tú y tú la perfeccionarás en el día del Señor. Señor, lo importante es dar tu hermosa palabra que sale de tus labios, porque esa palabra es la que no vuelve a ti vacía, sino que hará la obra en todos nosotros para que nosotros podamos ser hechos conforme a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, por estos conocimientos que tú nos das. Y Padre Celestial, desde ahora y para siempre te damos toda la honra y la gloria y la alabanza. Y desde ahora y para siempre, Señor, que nosotros podamos tener ese espíritu de sabiduría y revelación para siempre estar obedeciendo a tu preciosa palabra. Amén. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos los hermanos. Dios les bendiga grandemente. A los hermanos en YouTube, Dios les bendiga. Bueno, 38 minutos estuve.